Saludos mis estimados estudiantes. Antes de empezar la sesión, recuerda revisar y leer las instrucciones que vienen a continuación y también en la publicación correspondiente. Saludos. Haz una pausa y lee con detenimiento las indicaciones presentadas. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro quinto tema, la concurrencia vocálica. Como recordarás, al momento de realizar el silabeo siempre vamos a encontrar una vocal como núcleo silábico. Pero ¿qué sucede si encontramos más de un sonido vocálico en una sílaba? Pues, según sea el caso, estas se pueden unir en un solo sonido o se pueden separar formando sílabas independientes. A esta secuencia vocálica se le conoce también como grupos vocálicos, y en el castellano tenemos dos grupos: el grupo homosilábico conformado por los diptongos y triptongos y el grupo heterosilábico conformado por el hiato. Cabe recordar que para el desarrollo de este tema tienes que tener en consideración lo siguiente: vamos a tener a las vocales fuertes o abiertas, las vocales A, E, O, y a las vocales débiles o también llamadas cerradas, I, U. Esto con el fin de poder entender las posibles combinaciones. Vamos a comenzar con los grupos homosilábicos. En primer lugar vamos a desarrollar el diptongo. El diptongo se va a presentar cuando pronunciemos dos vocales dentro de una misma sílaba. Esta secuencia vocálica se puede presentar en tres combinaciones. La primera combinación entre una vocal cerrada más una vocal abierta. A esta se la va a conocer como diptongo creciente o también ascendente. Y bien, al combinar estos sonidos vocálicos vamos a encontrar 6 posibles combinaciones dentro del castellano. Como puedes presenciar en el ejemplo, las combinaciones IA, IE, IO y las combinaciones UA, UE, UO. Recuerda que estos sonidos vocálicos tienen que sonar en una misma sílaba. Por ejemplo, en la palabra triángulo, al momento de silabear, vamos a notar que en la primera sílaba se va a presentar esta secuencia unida. Además que puedes notar que la vocal abierta va a tener una mayor fuerza en la sonoridad. Lo mismo sucederá en las palabras cieno, premio, cuaresma, afluente y cuota. El siguiente caso de diptongo es el diptongo decreciente o descendente. Este tipo de diptongo se va a reconocer ahora que el sonido vocálico abierto se va a presentar primero y luego el sonido vocálico cerrado. También existen 6 posibles combinaciones: AI, AU, EI, EU, OI, OU. Y al igual que en el diptongo creciente, la mayor sonoridad va a recaer en la vocal abierta, como es notorio en las palabras traidor, pausa, deidad, pleura, boina, gourmet. Y el tercer caso de diptongo es el llamado diptongo homogéneo. Este se va a dar por la aparición de dos vocales cerradas, pero la condición es que estas dos vocales cerradas sean diferentes entre sí, lo que nos da dos combinaciones: IU y UI, como en las palabras triunfo, diurno, circuito y buitre. Recuerda que la unión de estos sonidos vocálicos cerrados siempre van a formar diptongo. Esto hace que tengamos un total de 14 combinaciones posibles en sílabas que forman diptongo. El segundo grupo homosilábico es el triptongo. En este caso, ahora la unión va a ser de 3 vocales dentro de una misma sílaba, respetando el orden siguiente: primero una vocal cerrada, luego una vocal abierta, luego una vocal cerrada, donde, al igual que el diptongo, la vocal abierta va a tener palabras biaural, apreciéis, semiautomático, Cuauhtémoc. Al momento de silabear,
podemos encontrar a estos 3 sonidos vocálicos presentes en una sílaba. Haz una pausa al video y revisa el segundo grupo homosilábico. Algo que tenemos que tener en cuenta en la formación de diptongos y triptongos es que las vocales tienen que sonar, puesto que en el campo escrito vamos a notar que existen los llamados dígrafos, que son representaciones escritas de sonidos pero con 2 letras, como por ejemplo, pero para el caso de los diptongos en la forma escrita van a aparecer los dígrafos QU y GU, y estos unidos a las vocales E e I van a formar los sonidos que, ki, ge, la vocal U que se forma con dicho dígrafo, y al no sonar esta vocal pues no va a formar diptongo al momento de realizar el silabeo, como podemos notar en los ejemplos quena, Aquiles, guerrero, aguinaldo. Pero en el caso del dígrafo G, a representar el sonido de la U, es decir, le va a permitir sonar. Este signo de puntuación se le conoce como diéresis y se aplica en el dígrafo GU. Así tendremos al unir a la vocal E la sílaba gue, y al unirla con la vocal I tendremos la sílaba ambigüedad, lingüista, bilingüe, pingüino y otros. También debemos considerar en la forma escrita cuando la sílaba termina en consonante Y. En nuestra pronunciación, esta será equivalente al sonido vocálico I, lo que permitirá, como en convoy, pacay, forman diptongos, y en las palabras guayno, Paraguay, forman triptongos. Recuerda siempre que finalice con consonante Y, porque por ejemplo tenemos la palabra ley. Este monosílabo tiene un diptongo. La veamos. Tendríamos a la consonante Y como inicio de sílaba, y es aquí donde no forma diptongo. Así como el triptongo buey, al pluralizar bueyes, rompería dicho triptongo. En el caso de la consonante H, por eso le decimos la H es muda, no va a impedir la formación de diptongos, así que debes incluirla al momento de silabear en la forma escrita, como en ahuyentar, prohibido, prehistoria. Haz una pequeña pausa para que algo que tenemos que tener en cuenta en la forma. Ahora pasemos al grupo heterosilábico conformado por el hiato. A diferencia del diptongo, el hiato va a separar las vocales que se van a encontrar formando cada una sílaba independiente. El hiato presenta 2 casos. El primero conocido como hiato simple, que se dará por la aparición de 2 vocales abiertas o 2 vocales cerradas, pero estas 2 vocales cerradas tienen que ser iguales. Esto quiere decir que si encuentras en una palabra cuya sílaba finalice en vocal abierta y empiece con vocal abierta, estas se tienen que separar. De la misma forma, cuando encuentres una sílaba que termine con vocal cerrada y la nueva sílaba inicie con la misma vocal cerrada. Como por ejemplo en Isaac tenemos 2 vocales abiertas, la doble A, y las separamos. Saeta, león, loable, repiten esta separación. Con las vocales cerradas tendríamos la aparición de las vocales II o también UU, como el diminutivo de tío o tía, tiito, tiita, aplica también para día, diita. La palabra chiita, friísimo, odriísta, y con la aparición de las vocales UU. Bueno, son pocas en el castellano, en este caso la palabra duumviro, que es uno de los miembros gobernantes de la antigua Roma, conocido como duumvirato, pero eso se lo dejamos a la clase de historia. El segundo caso de hiato es el hiato acentual, también conocido como adiptongo. Aquí tenemos que tener cuidado, puesto que se va a presentar con una secuencia similar a los diptongos crecientes y decrecientes.
pero como recuerdas, hiato es separación. ¿Y cómo se va a dar esta separación? Pues dándole la mayor fuerza de voz a la vocal cerrada, y esta va a tener que ser tildada. Es por esto que a esta tilde se le conoce como tilde robúrica o tilde disolvente, puesto que va a disolver el posible diptongo que se formaría si es que no estuviera esa tilde. Entonces tenemos como primera combinación la aparición de una vocal cerrada y una vocal abierta, donde la vocal cerrada va a llevar la mayor fuerza sonora y se tiene que tildar y separar de la vocal abierta, como en sentía, espíe, regadío. Notemos que estamos resaltando la sílaba que tiene la vocal cerrada tildada. A este hiato también se le va a conocer como hiato ascendente por la aparición primero de una vocal cerrada y luego una abierta, similar al diptongo. Pero repito, recuerda, hiato es separación. Además que en el diptongo la mayor fuerza de voz se encuentra en la vocal abierta y no se separa. La segunda combinación es de vocal abierta a vocal cerrada. También bajo la misma condición, la vocal cerrada tiene que tener la mayor fuerza sonora en esa sílaba y tiene que ser tildada, como en raíz, ataúd, lejía, reúne, oído y noúmeno. Nuevamente puedes hacer una pausa para que puedas analizar los conceptos y ejemplos presentados. Respecto al hiato también debemos que realizar algunas observaciones. La aparición de la consonante H no impide que un hiato se forme, pues como recordarás, sabes que esta consonante no tiene un sonido fonológico, pero al momento de realizar el silabeo escrito tienes que tener cuidado en respetar las fronteras silábicas. Además, existen algunas palabras que aparentemente son hiatos, como en huida, destruido, huiste. Pero como ya hemos visto en los diptongos homogéneos, si aparecen dos vocales cerradas diferentes, estas inmediatamente siempre van a formar diptongo, a pesar de que alguna lleve tilde, como por ejemplo la palabra cuídate. Es una palabra esdrújula, lleva tilde en la vocal I, pero al estar junta dos vocales cerradas distintas, estas van a formar diptongo y no se van a separar. Y con esto estaríamos finalizando esta sesión, no sin antes recordarte que puedes realizar tus consultas a través de la plataforma Cubicol, tanto para el tema como la resolución de las actividades, que gustoso estaré en responderte. Sin otro más que decir, me despido hasta la siguiente sesión. Cuídense mucho y que tengan un gran día.